Oremos al Señor, hermanos. Padre, qué bueno es poder ver la obra de Cristo en la cruz del Calvario y ser beneficiados de la redención que Él ganó allí, vertiendo su sangre para lavarnos de todo nuestro pecado. Te alabamos, Señor, por hacernos partícipes de tu familia, de tu iglesia. Y queremos rogarte, Señor, que ahora tú hables a través de tu palabra a cada uno de nosotros, según la necesidad que tú conozcas, tú que lees nuestros corazones, delante de quien no podemos ocultar absolutamente nada. Háblanos, Señor, te lo rogamos, por los méritos de Cristo. Amén. Hermanos, quiero invitarlos a que abran sus Biblias allí en la carta de Pablo a los Filipenses. En el capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 5 hasta el 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué precioso pasaje, ¿no? El hermano Martin John Jones dice que es quizás el pasaje más hermoso de las Escrituras. Vamos a hablar sobre él esta mañana. Pero quisiera referirme antes a una situación que vivía la iglesia en Filipos. Filipos, ustedes saben que era una colonia romana, por allí en el año 42 a.C., por manos de Augusto, que era el César de entonces, ganó justamente su imperio en una batalla que se libró en Filipos. Y eso ocasionó que este emperador nombrara a la ciudad de Filipos como una colonia romana. Por lo tanto, sus ciudadanos de Filipos eran ciudadanos romanos. Y eso era para ellos un gran privilegio en esa época. Les daba un cierto estatus social. Ellos de alguna forma lo tenían todo. Era una ciudad atractiva, había dinero, tenía privilegios especiales delante del Estado, tenía grandeza y pues todos querían disfrutar de esos beneficios. Pero a la vez esto generó los males comunes que se generan en ciudades o en sociedades que se creen superiores. Comenzó a surgir la arrogancia, el orgullo, las rivalidades entre ellos, las envidias, la segregación. Y de alguna manera la iglesia parece que no escapó a la influencia de ese entorno en el cual se encontraba, y eso preocupaba mucho a Pablo. Por eso esa exhortación vehemente y continua que hace a lo largo de la carta a los filipenses acerca de la unidad de la iglesia como un elemento vital para poder ejercer o cumplir la misión para la cual el Señor ha llamado a su iglesia, que es mostrar a Cristo. Ese fue el tema del último sermón. Pero es que no solamente el tema de la unidad es importante y converge en este pasaje que acabamos de leer. Realmente si nosotros leemos toda la carta vamos a ver piezas que van encajándose todas juntas alrededor de ese tema que nos ocupa esta mañana, la excelencia del ejemplo de Cristo. Ese es el centro de gravedad de toda la carta de Pablo a los Filipenses y podríamos decir que es el centro de gravedad de toda la palabra del Señor. La excelencia de la obra y del ejemplo de Cristo. Así que vamos a dividir el sermón en dos partes. Vamos a hablar del texto propiamente dicho que acabamos de leer,
pero quisiera centrar más la atención en una segunda parte y es, ¿qué significa ese ejemplo para nosotros hoy como iglesia? ¿Qué conexión hay entre lo que acaba de decir Pablo en esa exhortación, en ese llamado a la unidad? ¿Qué implicación tiene el texto que acabamos de leer? Vamos a ello entonces, hermanos. Este pasaje que leímos se cree que era un himno que hacía parte del culto cristiano de aquella época. Es realmente un extraordinario recorrido a toda la vida de nuestro Señor. Es un poema que ha inspirado muchísimos sermones y que han puesto estos sermones el énfasis en la descripción de la obra de Cristo. Esa obra es tan maravillosa que nos podemos deleitar una y otra vez en todos y cada uno de los detalles descritos aquí en este pasaje. Voy a mencionar brevemente algunos de esos detalles que en sí mismos son verdades básicas del Evangelio. Y realmente podríamos elaborar un sermón de cada uno de esos detalles y aún así querer más, porque son hermosos, ¿no? Y quisiera invitar sobre todo a las personas que nos visitan, a los nuevos, a los creyentes quizás que vienen de otros contextos donde posiblemente no se han enseñado estas verdades, estos principios de una forma clara, para prestar atención en esta primera parte. Lo primero que nosotros encontramos en la descripción que hace Pablo aquí en este himno es la deidad de Cristo. La naturaleza divina de Cristo desde antes de los siglos al ser el unigénito Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, dice Pablo. Y esa palabra forma, del griego morfé, está apuntando a algo esencial, a algo íntimo, a algo perteneciente a la naturaleza de la persona, en este caso de Cristo. No se está refiriendo a la forma exterior, se está refiriendo a la parte íntima, interior. Así que podríamos leer este tema de la deidad de Cristo, esta frase que acaba de decir Pablo aquí, siendo en forma de Dios, podríamos leerlo de la siguiente manera. Cristo Jesús ha sido siempre Dios por naturaleza. El carácter específico de la deidad, según se manifiesta en cada uno de los atributos divinos, fue y es suyo eternamente, cada día, porque Él no muda, no cambia. Es una verdad sublime, ¿verdad? Podríamos elaborar todo un sermón refiriéndonos a este tema de la deidad de Cristo, de que Él es Dios. Pero esta misma frase apunta a otra verdad también importante, es la preexistencia de Cristo. Él siempre ha sido y siempre será. Él no comenzó a existir el día que nació aquí en esta tierra como un ser humano. Él se encarnó efectivamente como hombre, pero Él ya existía desde la eternidad. Juan lo dice con claridad en muchas ocasiones ahí en su Evangelio. El Padre me envió, dice el Señor. También el primer versículo de este precioso Evangelio, en el principio era el Verbo, en el principio era Cristo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. No cabe duda de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. También el himno nos lleva a pensar en el plan trazado desde el principio de los tiempos por el cual Dios, por el puro afecto de su voluntad, decidió salvar un pueblo. Decidió escoger un pueblo para sí. ¿Para qué? Para mostrar la grandeza de su gracia. No fue un plan B, no fue un plan de emergencia, fue algo orquestado, pactado desde la eternidad. Es lo que nosotros llamamos el plan de salvación, o los que los teólogos llaman el pacto eterno de la salvación. Otro tema, ¿no?, para un sermón completo, el plan de salvación. Podríamos también hablar de la humanidad de Cristo, de su naturaleza humana adquirida al nacer como un ser humano. Es la naturaleza debilitada, sometida a los sufrimientos que todos nosotros padecemos, cargada de los resultados de la caída del pecado, aunque Él jamás pecó. Ahí está ese misterio tan extraordinario. El Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% ser humano, un misterio. Pero es la razón por la cual Él, y solamente Él, es el único capaz de salvar la humanidad. Es el único capaz de servir de mediador entre Dios
y nosotros los hombres. No son nuestras obras, no es la iglesia, es solo Cristo el que puede salvar. Como veis, queridos hermanos, en esta primera parte de la poesía, que son los versículos de 6 al 8, porque este canto se divide en dos partes, cada una de 3 versículos, 6, 7, 8, habla de la humillación de Cristo. Habla entonces de cómo el Señor se despojó a sí mismo para venir a cumplir una misión. Podríamos sacar varios sermones de esto, vuelvo y repito, pero hay una segunda parte que habla de la exaltación de Cristo, versículos 9 al 11. Habla de la grandeza de nuestro Salvador, de cómo Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, un nombre superior a cualquiera, y le ha entregado todo el imperio. Todas las naciones están bajo los pies de Cristo, para que delante de Jesús toda la creación, lo que está aquí en la tierra y lo que está en los cielos, se humille delante de su nombre, delante de Cristo. Para que toda persona, como dice el texto, confiese que Jesucristo es el Señor. Para que ese plan trazado desde la eternidad cobre toda vigencia, que no es otra que la gloria de Dios. Esto lo dice allí el texto bíblico, ¿no? Dios cumplirá su propósito, no te quepa la menor duda. Y aunque tú te niegues a admitirlo, aunque te confieses ateo, aun cuando no entiendas la obra de Cristo, aunque a pesar de las evidencias visibles de la creación de Dios, te niegues a admitir su existencia y sigas viviendo a tu aire, Él sigue estando ahí. Y un día tú y todos los que estamos aquí esta mañana, nos vamos a postrar de rodillas delante de Él para glorificar a Dios. Unos recibiendo la corona de vida y otros la condenación eterna. Así que cada enseñanza que podemos extraer de este pasaje es en sí misma maravillosa, extraordinaria. Nos habla de quién es el Señor Jesucristo. Pero ahora hay algo importante y es un poco lo que señalé al principio que debemos tener muy en cuenta. ¿Cuál es el propósito de Pablo de incluir este himno justamente en este lugar dentro de la carta? ¿Qué estaba intentando Pablo argumentar? Recordemos que acaba de hacer un vehemente llamado a la unidad de la iglesia, que está allí en los versículos 2 al 4, voy a leerlo. Dice Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es una exhortación muy clara del apóstol Pablo a la unidad de la iglesia. Pablo estaba muy interesado en instruir a la iglesia en ese tema. Por ello hay un vínculo especial entre esa exhortación, ese llamado de Pablo y este precioso himno que acabamos de estudiar o de resumir, la exaltación de Cristo, la humillación de Cristo. Así que permitidme entonces centrarme en este vínculo, en esta interacción que hay entre la exhortación de Pablo y nuestro Señor Jesucristo. Y para ello podemos acudir entonces a ese versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este versículo es el puente entre esas dos ideas, entre el llamado, la exhortación a la unidad y ese cántico que exalta la gloria de nuestro Redentor. El himno realmente es el argumento más poderoso que puede emplear Pablo para darle fuerza a la exhortación que acaba de decir. Expone lo que significa tener un corazón dispuesto, una actitud humilde y una búsqueda por el bien de los demás, que son los componentes esenciales de la unidad de la iglesia, tal como lo explicamos en el anterior sermón. Haya pues en vosotros este sentir. Esa es la palabra clave. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Considerad entre vosotros el ejemplo de Cristo, está diciendo Pablo. Tenerlo en cuenta, miradlo a Él. Él es nuestro modelo. El llamado no es, evidentemente, imitar la obra redentora de Cristo. Esa obra fue
única y suficientemente realizada por el Señor Jesucristo. Pablo apunta más bien a la manera legítima de cultivar la unidad dentro de la iglesia al tener ese sentir que hubo en Cristo, esa disposición, esa actitud, esa motivación del Señor Jesús para hacer lo que hizo. Ese es el llamado de Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Deberíamos tomarla como una instrucción que derrumbe todo nuestro orgullo, que acapare toda nuestra mente en cada situación de nuestra vida. Cuando tenemos diferencias entre nosotros, cuando hay roces entre nosotros, cuando vemos actitudes que no nos agradan mucho, cuando hay personas que no terminan de caernos tan bien como debieran, cuando el jefe está malhumorado, cuando se presentan situaciones tensas en nuestros hogares, cuando se sufre por la rebeldía de los hijos, preguntémonos, ¿hay en mí el mismo sentir, esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús? Para enfrentar esas situaciones adversas que nos encontramos continuamente en nuestra vida, ¿hay esa misma actitud? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud de Cristo? Estudiémosla. Hay 3 declaraciones en el texto mismo que nos ayudan a responder cuál es la actitud de Cristo. Una en el versículo 6, otra en el 7 y otra en el 8. En el 6 dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En el 7 dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y en el 8, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Estudiemos entonces cada una de estas tres referencias que hace Pablo en este pasaje. La primera de ellas, voy a leerla en la Biblia de las Américas, dice, aun cuando existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Su condición de Dios no fue una razón para aferrarse a ella. Cristo poseía tal condición por derecho propio, pero no la usó para su propio beneficio. Y esto contrasta muy abiertamente con la actitud que tuvo Satanás, por ejemplo. La encontramos allí en Isaías, voy a leer algunos versículos. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué contraste, ¿verdad? No se sintió contento con el lugar y la posición privilegiada que tenía y quiso usurpar, quiso robar la posición, la condición que solamente le pertenece a Dios. Y siempre ha querido transmitir ese mensaje a través de los siglos. Vemos a Adán y a Eva. Entonces, en forma de serpiente, dice a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí vemos otra vez la actitud y vemos la receptividad del ser humano a esa tentación. La encontramos también en Nabucodonosor, allí en el capítulo 4 de Daniel. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Dice Nabucodonosor. En todos los casos Dios tiene una respuesta. Al diablo, en Isaías dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vemos la respuesta de Dios a Adán y Eva, expulsados del huerto del Edén. Habían abierto un abismo, una distancia entre la santidad de Dios y su pretensión de querer ser igual a Dios. Y vemos la respuesta a Nabucodonosor. El reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarás,
hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Podríamos enumerar muchos otros ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, Simón el Mago. Quería tener el poder del Espíritu de Dios y quiso comprarlo con dinero. También conocemos la respuesta de los apóstoles. Estos ejemplos nos delatan, queridos hermanos. Nos delatan a ti y a mí. Cuando creemos que tenemos una condición o un don o un talento o una capacidad que nos permite destacar entre otras personas, nos aferramos con dientes y uñas a esa condición para mantener nuestro estatus. Puede ser el dinero en algunos casos, puede ser un buen trabajo en otros, puede ser la formación académica que recibimos, puede ser la apariencia física que tenemos, pueden ser capacidades que el Señor nos ha dado, puede ser incluso, entre comillas, la espiritualidad que nosotros creemos que tenemos. Si eso nos permite destacar frente a los demás, entonces nos aferramos a ello y lo defendemos a capa y espada. Es más, estaríamos dispuestos a comprar, a usurpar una condición que no es la nuestra, como los ejemplos que acabamos de leer, si consideramos que ella nos llevará a destacar más delante de los otros. Al final, esa actitud cobra un precio. Comienzan a aparecer fisuras en la iglesia. Fisuras que aparentemente no son peligrosas, pero esas fisuras se convierten pronto en grietas. Y esas grietas muy pronto se abren tan grandes que son abismos que nos separan a nosotros como hermanos. Y entonces la iglesia termina dividida en guetos. Sí, los más espirituales, los más débiles en la fe. Los jóvenes de los no tan jóvenes. Los que tienen buena familia y los que sufren con sus hijos o con sus cónyuges incrédulos. Los que son de un país y los que son de otro país. ¿Eso qué es, hermanos? ¿Es esa la iglesia de Cristo? ¿Y qué es de la unidad a la que el Señor nos llama en esa exhortación para mostrar al mundo lo que significa el valor de Cristo en el corazón de los seres humanos? El ejemplo de Cristo es otro, evidentemente. Él, con todo derecho, podría haberse aferrado a su condición natural de Dios, viviendo en toda majestad y en toda gloria, pero no lo hizo, hermanos. A pesar de vivir en plena gloria, no se aferró a su condición. No se agarró a esa condición para no cumplir su misión. Pero es que el ejemplo de Cristo no termina ahí. Dice el versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siguiendo la secuencia del pasaje, ahora nos encontramos con ese ejemplo adicional, la actitud de desprendimiento del Señor. No es que Cristo haya eliminado de sí su identidad como Dios. Él añadió la naturaleza humana, lo cual significó, como dice el texto, pasar de ser amo del universo a ser siervo. Aceptó la deshonra que significaba para él hacerse un humano. Como explicamos, todos nosotros tenemos una naturaleza que nos lleva a querer ganar un estado más honroso, o al menos aferrarnos al estado que ya tenemos. Pero bajar un peldaño de donde nos encontramos, rebajarnos, eso es otra historia, ¿verdad? Eso es otra historia. Ninguno de manera espontánea, de manera voluntaria queremos hacerlo. A lo mejor las circunstancias de la vida nos llevan forzosamente a hacerlo, como pasó con José, ¿lo recordáis? El hijo predilecto, el de la túnica de colores. De repente, de un día para otro, se convirtió en esclavo por las circunstancias que Dios en su providencia permitió. Pero de forma natural, de forma espontánea, nadie quiere descender de su posición, de su condición. Así que el ejemplo de Cristo está apuntándonos a nosotros, hermanos, a una actitud de desapego a cualquier cosa en mí mismo, que aun cuando sea buena en principio, me lleve a sentirme superior a mi hermano o lleve a mi hermano a sentirse inferior a mí. Hay una ilustración
que es un poco jocosa. Dice lo siguiente: un alfiler y una aguja encontrándose en una cesta de labores y no teniendo nada que hacer, empezaron a reñir entre ellos. ¿De qué utilidad eres tú?, dijo el alfiler a la aguja. ¿Y cómo piensas pasar la vida sin cabeza? Y a ti, respondió la aguja, ¿de qué te sirve la cabeza si no tienes ojo? ¿Y de qué te sirve un ojo si siempre tienes algo en él?, le contesta el alfiler. Pues yo con algo en mi ojo puedo hacer mucho más que tú. Sí, pero tu vida será muy corta, pues depende de un hilo. Mientras estaban en la conversación, la aguja con el alfiler, llega una niña a coser. Tomó la aguja y se puso a coser, pero el ojo de la aguja se rompió. Entonces tomó el alfiler, ató el hilo en la cabeza del alfiler y procuró seguir su labor, pero hizo tanta fuerza que le arrancó la cabeza al alfiler. Así que disgustada echó la aguja y el alfiler en el cesto de la costura. Con que aquí estamos de nuevo, dice el uno al otro. Parece que el infortunio nos ha hecho comprender nuestra pequeñez, que no tenemos realmente ningún motivo para reñir. Es eso, hermanos. Muchas veces nosotros somos como la aguja y el alfiler, estamos peleando por tonterías. Y a veces el Señor tiene que quitarnos la cabeza para que sepamos quiénes somos realmente. Hay muchas cosas que nosotros decimos o que hacemos que producen exactamente ese resultado de hacerme sentir superior o de hacer que mi hermano se sienta inferior a mí. Por ejemplo, utilizar un lenguaje muy elaborado para que los hermanos como que abran la boca. Este hermano como que sabe, ¿no? Mencionar los muchos libros que hemos leído. Usar una ropa espléndida. Contar las muchas veces que hemos evangelizado esta semana. El no querer delegar algunas funciones a otros. Y tantas otras maneras sutiles que sabemos usar para marcar una distancia con nuestros hermanos. El apóstol Pablo nos dice allí en Corintios: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar el mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, del Evangelio. Así es, hermanos, hagámonos siervos, bajémonos del pedestal y sirvámonos los unos a los otros para ser copartícipes del Evangelio de Cristo. Una maestra estaba intentando en la escuela dominical enseñar lo que significa el amor, pero a pesar de que había preparado su clase no lograba conectar con los niños. Así que hace la pregunta: ¿qué es el amor? Una niña de unos 6 años se levanta, corre a la maestra, le da un abrazo y le da un beso y le dice: esto es el amor. Y la maestra se queda mirándola y le dice: no, esto es una expresión de cariño, pero esto no es el amor. La niña se sienta, se queda pensando, de repente se levanta, recoge un papel que había en el suelo, lo tira al cesto, va al escritorio de la maestra, ordena las cosas que están allí en el escritorio un poco desordenadas, le pasa un pañuelito a una compañera que necesitaba el pañuelo, borra el pizarrón y se sienta y dice: amor es servir a los demás. Qué lección, ¿verdad?, de esta niña. Amar es servir a los demás. Servir, ya lo dijo el Señor, ¿no? Así que una pregunta que debemos hacer es: ¿cómo puedo servir a mi hermano? ¿Lo estoy sirviendo? Digo que amo a mis hermanos porque los saludo con un beso. Bueno, ahora no podemos, ¿no? ¿O estamos intentando servir? ¿Abres tu correo que llega cada semana con las oraciones de la iglesia y oras por tus hermanos?
¿Sabes quién es ese hermano que lleva semanas ingresado en un hospital y has preguntado si tú puedes ir a visitar a esa hermana? ¿Sabes lo que significa estar semanas en un hospital? Solo, sin tener familia. ¿Estás presto a saludar a aquella persona que viene por primera vez a la iglesia? ¿O te sientes más cómodo en tu grupito, allí saludando a los que son tus amigos, en vez de ir a buscar a los otros? Atiendes a los llamados que muchas veces hacemos para una actividad o para otra, para venir a poner unas bombillas o poner un arreglo aquí en el templo, en el local. Hermanos, amar es eso. Amar no es dar un abrazo al hermano. Amar es servir a mi hermano. Busquemos oportunidades de servir, tal como nos enseñó aquella niña de 6 años. Pero hay un tercer peldaño. Versículo 8. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo de Cristo. Obedeció al Padre. Aún sabiendo que llevar el pecado de los hombres en la cruz va a implicar que el Padre lo abandone, no lo mire más, le dé la espalda porque en su santidad no puede ver el pecado y Cristo estaba llevando sobre sus hombros tu pecado y mi pecado. ¿Hay algo más humillante que la muerte del único ser humano que ha vivido en santidad y sin pecado? ¿Hay algo más humillante que eso? Cualquier cosa que tú llegues a hacer por Cristo o por su iglesia jamás llegará a parecerse ni a ser una pequeña sombra de toda la obra que hizo Cristo y esa demostración de humildad que Él mostró. Así que el tercer peldaño, queridos hermanos, es humillarnos a nosotros mismos. Y esto se evidencia a través de una obediencia incondicional a Dios, al Señor. Una obediencia hasta la última consecuencia. Pero ¿quién de nosotros puede levantar la mano y decir, yo he bajado de ese peldaño? Hermanos, si es que nosotros nos portamos como los chiquillos, como un niño, ¿verdad? Un niño de 4 años al que tú como padre le dices, levanta esos juguetes que has dejado tirados en el suelo. ¿Y qué hace el niño? Te voltea a mirar desafiante y sigue jugando. Vuelves y le repites, levanta esos juguetes. Ya voy, papá, déjame otro ratito. Así somos tú y yo con el Señor. Él nos manda cosas claramente en su palabra y nosotros muchas veces lo miramos desafiante. Sí, no te unas con yugo desigual. ¿Y tú qué haces? Señor, es que es tan guapa. Mira, antes de traer tu ofrenda al altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Señor, pero es que, si fuese aquel otro, pero es que me cuesta mucho. Y somos muy desobedientes, somos como los chiquillos. Una y otra vez nos negamos a obedecer al Señor, a pesar de que el Señor es claro en su palabra. Pensamos que somos más sabios que el Señor. Y nos negamos a obedecerle y luego recibimos las collejas del Señor. Y lloramos delante del Señor. Así que ¿quién de nosotros puede levantar la mano y decir, yo he bajado ese peldaño y me he humillado hasta el punto de obedecerte hasta las últimas consecuencias? ¿No es verdad, hermanos, que muchas veces somos muy fariseos todavía? Todavía tenemos la cara dura delante del Señor y decirle en nuestras oraciones, gracias por no ser como aquel hermano que es tan débil o aquel otro que tiene tantos problemas. Mírame cómo soy de espiritual. Veamos más bien seguir el ejemplo del publicano. Señor, ten piedad de mí, que soy muy pecador. Como dijo el propio apóstol Pablo, yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y un poco más adelante dice, yo soy el primero de los pecadores. Hermanos, si amar a los demás significa servir
a los demás, amar a Dios significa obedecerle. Lo dice el Evangelio. Léele el Evangelio de Juan una y otra vez, encontrarás constantemente que el Señor nos dice, si me amas, obedece mis mandamientos. ¿Tú amas al Señor? Obedece lo que Él ha dicho en su palabra. Esa es la demostración de amor, queridos hermanos. Y eso significa humillarnos delante de Él. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El ejemplo de Cristo es un desafío para ti y para mí. Porque, hermanos, ¿cuánto nos falta crecer en santidad? El aferrarnos a cualquier cosa que creemos que nos hace superiores a los demás es sencillamente autoengañarnos, hermanos. Y es hacer un daño a la unidad de la amada de Cristo. No lo hagamos, hermanos. No merece la pena tanto esfuerzo para tan malos resultados. Más bien supliquemos al Señor que nos dé una actitud de desprendimiento de todo aquello que lo que esté es quitándole el lugar que le pertenece al Señor en nuestro corazón o el lugar que le pertenece a nuestros hermanos en nuestro corazón. ¿O no es el mandamiento del Señor? Amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y amar a los hermanos como a nosotros mismos. Pero hermanos, no quiero terminar solamente allí sin señalar que hay una esperanza gloriosa. Los versículos 9 al 11. Voy a leerlos una vez más. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si leemos con atención estos versículos, veremos que el Señor no está hablando en un tiempo futuro, está hablando en un presente. Sí, es verdad que si seguimos viviendo en un mundo de pecado, seguimos siendo tentados, seguimos siendo probados. Aunque el diablo siga susurrando a nuestros oídos las mentiras que siempre suele decir e intente por todos los medios destruir a la iglesia del Señor, tengamos algo muy claro, queridos hermanos, que es lo que Pablo está diciendo aquí. Cristo ya venció el pecado, ya derrotó al enemigo, ya ha sido exaltado sobre todas las cosas por el Padre, ya está sentado a su diestra, todas las naciones están debajo de sus pies. Tiene un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual todos se humillarán un día. Ya está hecho el trabajo, hermanos. Ya hay salvación. A veces pensamos que este versículo se refiere a un futuro, que en un futuro nosotros nos vamos a postrar delante de Él. Hermanos, es hoy que nos postramos delante de Él. Porque Él ya tiene hoy un nombre que es sobre todo nombre. Ya el Padre lo ha exaltado a lo sumo. Ya las naciones están bajo su potestad. Así que hoy es el día de humillarnos delante del Señor y decir, Señor, yo quiero obedecerte. Porque tú ya ganaste la victoria en la cruz del Calvario. Hoy es ese día, hermanos. Tenemos la plena certeza de que la obra que el Señor comenzó un día en nuestro corazón, Él la perfeccionará, porque Él lo ha prometido y Él es poderoso para hacerlo. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Nuestro Señor, que estás en los cielos, queremos darte las gracias por tu Hijo, que está sentado allí a tu diestra. Oh Señor, te alabamos por su obra completa y perfecta, y te damos gracias por el ejemplo que nos ha dejado para servirnos. Oh Señor, y te rogamos que tú nos ayudes a ser obedientes a ti, Padre, a ser obediente en todo lo que tú nos has enseñado en tu palabra, honrando de esta manera tu nombre. Ayúdanos a servirnos los unos a los otros,
Ayúdanos, Señor, a bajarnos del pedestal. Ayúdanos a quitar de nosotros, Señor, todo aquello que nos impide estar integrados con nuestros hermanos en unidad para enseñarle al mundo que Cristo cambia corazones. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.